ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Punto G, la actualidad a punto, con Guillermina Rizzo. Martes de 17 a 18 horas por AM 1220. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas como cada martes a Punto G, a nuestro punto de encuentro con la actualidad. Programa número 12 de esta cuarta temporada. Gracias Gerardo Subirana por la operación técnica. Mientras nos vamos poniendo a tono en esta tarde fría, te recuerdo, nuestra línea de comunicación es el 11 312 60 518. Último programa del mes de mayo. Se siente ya que nos estamos aproximando con los días más frescos. En este momento nos estamos aproximando al invierno. Tenemos 14 grados una décima, la humedad del 85%, el viento del sur y se siente 13 kilómetros en la hora y la presión 1008.6 hectopascales. Les decía, mucho contenido, me notan apurada porque nuestro invitado de hoy ya está pronto para ser presentado, así que como te digo cada martes, en medio de tiempos complicados, en medio de tiempos donde se debate el precio de una docena de empanadas, en medio de una batalla cultural profunda, en medio de discursos de odio, en medio de una grieta y donde nuestra salud mental está puesta en jaque todos los días, yo te digo quédate acá en AM 1220 Ecomedios. ¿Qué te garantizo? Que te voy a presentar ideas, en el caso de hoy invitados, que nos van a ayudar a pensar todas estas cuestiones que nos están atravesando. Soy Guillermina Rizzo y ya lo sabés, esto es mucho más que un programa de radio, es un punto de encuentro entre la psicología y la actualidad y su nombre es Punto G. Estás en Punto G, punto de encuentro con la psicología y la actualidad, con Guillermina Rizzo. Y les decía, hoy fue un inicio de programa acelerado porque nuestro invitado, ya está en línea con una agenda muy cargada y la verdad para mí presentarlo es un honor. Siempre que lo invitamos nos dice que sí. Y creo que es una de las mentes más lúcidas hoy por hoy en lo que es el análisis político y nos va a ayudar a pensar un poco estas cuestiones que estamos viviendo. Así que sin más preámbulo, porque no me alcanzan los halagos y él lo sabe, voy a presentar a Gustavo Marangoni. Él es politólogo, docente y director de M&R Asociados. Buenas tardes, Gustavo. Guillermina Rizzo te saluda. Hola Guillermina, buenas tardes y bueno, gracias por tu generosidad de invitarme y en la presentación. No, sabes que lo considero un lujo. Y bueno, sé que estás con poco tiempo, así que vamos de lleno con lo que tenemos ganas de preguntarte. Yo días pasados, cuando hice el análisis psicológico de lo que había sido el comicio acá en Ciudad de Buenos Aires, yo dije, ganó la apatía. Mi pregunta es cómo se vuelve a seducir a un electorado prácticamente indiferente, ¿no? Porque la mitad no fue a votar. Bueno, la política suele trabajar bien en Argentina y en otras geografías y a lo largo de la historia con el amor y con el odio. Con la indiferencia se encuentra con una dificultad superior, porque es difícil conmover a aquel que por distintos motivos siente que está todo igual, o que no hay diferencias, o que no repara en matices. Entonces, cuando uno ve que no solo la ciudad de Buenos Aires, sino los otros 5 distritos que vienen votando en el 2025 han registrado una participación que oscila promedio 54-55%, dice, ¿qué pasa con el resto? El resto no es hasta el 45 hasta llegar al 100 porque nunca vota el 100% del padrón, pero habitualmente en una legislativa puede votar el 70%, en las buenas épocas 73%. Entonces hay un 20%, 15% que habitualmente sufragaba y ahora parece que siente cierta ajenidad respecto al hecho del voto. Y entonces la pregunta es, ¿son los temas
que no lo convocan. Y yo diría no, porque los políticos en general hablan de los temas que se supone que le interesan a la gente, la seguridad, la economía, la salud, la educación. Probablemente tenga que ver con la credibilidad y con la eficacia. La credibilidad que le aporten o no, evidentemente no, buena parte de la dirigencia, y la eficacia de la misma para encarar esos temas que propone. Entonces, eso es algo muy difícil de vencer, porque se vence en todo caso con resultados, o después de madurar determinada situación. Yo creo que hay que tomar debida nota, como periodistas, nosotros como analistas, los dirigentes, fundamentalmente, para ver si este fenómeno se sigue sucediendo en las próximas elecciones que vamos a tener, en Corrientes, que además elige gobernador, en la provincia de Buenos Aires, que se vota anticipadamente el 7 de septiembre, y después, por supuesto, en octubre, cuando se elijan diputados y senadores nacionales en todo el país, para ver si estamos hablando de algunas golondrinas, ya no es una, algunas golondrinas que hacen o no verano, y por lo tanto nos encontramos frente a un fenómeno de desencanto bueno, que también se da en otras geografías, ¿no? También se da en muchos países de América Latina. Hay momentos que con la democracia sucede algo muy similar a lo que sucede con las personas, ¿no? A veces nos encantamos y nos enamoramos de una manera muy apasionada, y a veces nos generamos cierta distancia y cierta frialdad, que es el estado anímico más difícil de vencer. Vos sabés que, bueno, uno viene analizando, ¿no? ¿Quién no ha hablado? Hoy me decía mi operador, vos vas a hablar de Darín y las empanadas, porque en todos los programas se habló de este tema, es verdad. Debe haber sido hasta tendencia el tema de Ricardo Darín y sus empanadas, mismo el discurso del arzobispo García Cuerva, ¿no? Con un mensaje tan fuerte en el Te Deum. Uno también mira tal vez en otro escenario a Lali Espósito, que llenó Vélez y también tiene un discurso donde contesta. Entonces, yo acá la pregunta que te hago es, distintas personas con distintas profesiones, como puede ser actor, cantante o un sacerdote, un arzobispo, encarnan por allí el decir y el sentimiento de la gente. ¿Qué es lo que está pasando con la oposición, que por momentos se opone, pero no alcanza a traccionar como debiera traccionar, creo yo, una oposición? Bueno, básicamente está en una crisis, sobre todo si tomamos a la principal fuerza opositora, que es el peronismo kirchnerista. Obviamente que todavía quedan frescas en la memoria los resultados del último gobierno, la crisis en que entregó el mandato, la administración. Hay dificultades para sintetizar un solo mensaje, por supuesto, a nivel nacional. El domingo habló Cristina, planteó algunas cuestiones, hay un poco de nostalgia, hay un poco de futuro. Después de una derrota siempre es difícil, ¿no? Porque las facturas son cruzadas, o algunos a lo mejor alientan a que, bueno, la actual administración no tenga buenos resultados, entonces, como decía un viejo tango, todos vuelvan vencidos a la casita de los viejos. El peronismo está en crisis, y otras fuerzas, ni hablar, digamos, junto con el cambio desapareció en el 2023, el PRO se desarticuló, tiene que ir a una alianza en la provincia de Buenos Aires, que en realidad más que una alianza es una subordinación a la Libertad Avanza. Premio Consuelo. Entonces, sí, el centro de la escena está obviamente alrededor del gobierno, pero dentro de este contexto que vos señalabas en tu introducción, dentro de un contexto donde hay una porción de la sociedad que manifiesta apatía, y ya que citabas tantos casos de la actualidad, de las empanadas y todo, hay otro, ¿no?, que a mí me parece como muy elocuente esta época, justamente está transitando en este mismo momento que nosotros estamos hablando, ¿no? El de esta jueza vinculada con el caso Maradona, que digamos, aprovechaba las circunstancias de un juicio para establecer si hubo o no mala praxis en la muerte de un ser humano, en este caso de Maradona, pero un ser humano con los talentos que tuvo, pero un ser humano más, para digamos, anabolizar un reality personal, ¿no? Y quizás esto hable mucho de esta época, sea una postal de una época
que trasciende el Poder Judicial, que se extiende a la política, pero también a muchas otras actividades, en la cual se confunde la esencia de las cuestiones, ¿no? Entonces, el propósito de un juicio es, como su nombre lo indica, establecer una verdad, por lo menos en los términos de la ley racional, y eventualmente un veredicto. Pero eso se traslada frente a otras cuestiones, hacia atributos personales, físicos, emocionales de una de las protagonistas que debiera estar abocada a otra cosa. Pero no es la única persona que probablemente confunde o utiliza una posibilidad con otros propósitos, si se quiere, más individuales, más específicos, más mezquinos, podría decir también, ¿no? Gustavo, y ya para terminar, vos hace unos minutos hablaste del kirchnerismo, de la presencia de Cristina. Si a vos te contrataran, sos una persona que conoce muy bien la provincia de Buenos Aires, por eso es que me atrevo a hacerte esta pregunta, y si se quiere también hasta desde un lugar lúdico. En virtud de cómo vos ves la provincia de Buenos Aires, si te contrataran como consultor político, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del PJ, ¿vos qué le sugerirías? En virtud de que en la vereda de enfrente, bueno, a Macri lo tildaron de ser una persona de cristal, pero bueno, ya rápido han hecho la alianza, veremos cómo se termina de conformar eso. Bueno, quizás haya que repensar la posibilidad de dos elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es cierto que hacerlo un solo día tiene dificultades operativas, porque a cargos nacionales se vota con boleta única y a cargos provinciales con boleta partidaria, y eso podría ser un momento tedioso. Es un gran argumento que tiene el gobernador. Ahora, desde el punto de vista del análisis político, del cálculo político, partidista, y siguiendo este juego que vos proponés, habría que plantearse una pregunta que probablemente esta misma tarde se debata también en el Partido Justicialista a nivel nacional, ¿no? ¿Conlleva un riesgo de perder 2 veces en 2 meses? ¿Qué consecuencias tendría esto, ¿no? para el justicialismo? Y por otro lado, estas diferencias entre el cristinismo y el kicillofismo, como se debe llamar ahora, que se hacen ismos de todos, la pregunta es cuál es la diferencia conceptual entre ambos, porque no parecen tener diagnósticos distintos de la realidad nacional o de los que critican al gobierno nacional. Entonces, hay un aspecto que los aleja mucho de su propio electorado, el hecho de disputar por lo que sabemos que están disputando, que son espacios y candidaturas en listas. Y si no se ponen de acuerdo en eso, probablemente entonces tengan un resultado desfavorable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el día todavía están a tiempo de repensar algunas cosas. A lo mejor las repiensan y perseveran en hacerlas como se les proponen, pero quizás deban ver a los ojos de lo que ha sucedido, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en las otras elecciones provinciales, que hacen en la provincia de Buenos Aires, porque es donde más se espera de ellos, donde su electorado más espera de ellos. Y bueno, me parece que ahí están todavía lejos de las expectativas, ¿no? Bien, no en vano es la madre de todas las batallas, siempre provincia de Buenos Aires. Bueno, Gustavo, gracias por este tiempo, siempre es un placer escucharte y será hasta cualquier momento. Gracias a vos, Guillermina, siempre por la amabilidad y la generosidad. ¿Sí? Un beso grande. Era Gustavo Marangoni, politólogo, docente, director de M&R Asociados. Punto psicológico. 17:20 de la tarde y llegó el momento, ¿no?, de la psicología. Y yo a veces digo, uno no termina de organizar un tema, de pensar en qué vamos a hablar hoy en el programa, que ya rápido en la pantalla, uno acá en el estudio en la radio tiene distintos monitores y puede ver distintos canales. Y uno va viendo, ¿no?, lo que va pasando. Algo recién se mencionó en la nota con Gustavo Marangoni sobre el caso Maradona y la jueza que fue apartada porque, bueno, estaba filmando un documental, que uno dice,
cómo hacer para ir siguiendo, ¿no?, lo que pasa en la realidad cuando vamos de un escándalo a otro escándalo. El tema que traía hoy para analizar tiene que ver con la tragedia ocurrida días pasados en Villa Crespo. Hoy uno dice Villa Crespo y parece que es algo allá lejano y en el tiempo, porque entre las empanadas de Ricardo Darín, entre lo de la jueza de Maradona, entre los distintos cruces, el no saludo de Milei a Jorge Macri en el Te Deum. O sea, hay tanto para decir, tanto para detenerse y pensar que en qué hacemos foco. Pero como siempre decimos, ¿no? Como digo siempre en la apertura, mientras nuestra salud mental está en jaque, creo que es momento de ponernos a pensar en estos temas. Entonces les decía, lo que ocurrió días pasados, porque fue la semana pasada en Villa Crespo, abre múltiples interrogantes, ¿no? Hay muchísimas opiniones sobre el tema, pero esto que pasó nos lleva a pensar qué es lo que pasa a nivel de psiquismo, diría el psicoanálisis, a nivel de mente, podrían decir los que se paran en un paradigma más cognitivo. Lo cierto es que cuando nos ponemos a mirar esto, decimos hay una diversidad de problemas que se traducen en distintas patologías o en distintos conflictos, dependiendo, ¿no?, la línea teórica que abordemos, distintas alteraciones o distintos síntomas. Lo cierto es que a partir de esto que pasa con lo de Villa Crespo, esta masacre que se da, y cuando uno ve que el tema sigue siendo estigmatizante, ahí es donde lo traigo, porque digo, mientras un tema siga siendo estigmatizante, sobre todo a nivel social, significa que queda mucho por hablar. Por eso hoy me quiero detener en esta cuestión de la salud mental. Y significa que hay mucho camino por recorrer todavía y sobre todo mucho por deconstruir. Este tema pone sobre la mesa qué pasa con la salud mental, ¿no? Generalmente cuando alguien no se lo ve bien, cuando vemos a alguien triste, cuando vemos a alguien deprimido, cuando vemos a alguien abrumado, uno puede identificar, esbozar que estamos frente a algún tipo de trastorno mental. Pero la contracara de ese trastorno mental es qué es la salud mental, porque la contracara del trastorno es la salud. Pero bueno, ¿qué es la salud mental? Esto de lo que se habla todos los días, esto que es tal vez la columna vertebral de nuestro programa. ¿Y qué podemos decir? Que la salud mental es un concepto sumamente complejo. ¿Por qué? Porque cada escuela teórica, cada paradigma, y les diría más, hasta cada disciplina da una definición al respecto. Es un tema complejo y además de ser complejo, esa complejidad está abonada porque no hay una única definición, porque está atravesado por una perspectiva biológica, si uno se para en la vereda de lo biológico, está atravesado por cuestiones culturales, está atravesado por cuestiones sociales, y al respecto, al estar atravesado, ¿no?, por todas estas variantes, las distintas disciplinas dan una definición. En líneas generales, podemos decir que la salud mental es el estado de bienestar subjetivo, ¿sí?, porque yo a veces me puedo sentir bien y es una cuestión subjetiva, en el que una persona es capaz de hacerle frente a distintas demandas psicosociales en su vida cotidiana, ¿sí? Es decir, que para poder hacerle frente al diario vivir, yo me tengo que sentir bien. Debo estar consciente de mis capacidades, debo conocer cuáles son esas capacidades, de forma tal de poder adaptarme, de forma tal de poder integrarme a este mundo que me rodea. Eso podemos decir, palabras más, palabras menos, que es la salud mental. Pero en el ámbito de la psicología, no todos consideran útil el concepto de salud mental. En el paradigma del análisis de la conducta, ¿no?, ¿qué es un paradigma? Es un sistema de ideas que me permiten entender un determinado fenómeno. Entonces, en el paradigma de la psicología, específicamente en la que se centra en el análisis de la conducta humana, se critica a esta tendencia a ver los problemas psicológicos como problemas de salud, como fenómenos de naturaleza orgánica, cuyas
causas siempre empiezan y terminan en el organismo. Desde esta postura, ¿no?, los problemas psicológicos son alteraciones del cuerpo, tienen que ver con un modelo muy biologicista, un modelo muy biomédico, y sería tal vez ese mismo modelo, el que abona la psiquiatría, el más adecuado para tratar de investigar y de dilucidar las causas de este malestar. Por eso, desde lo que es la psicología aplicada, el bienestar, este bienestar no es tanto potenciar la salud mental, sino que lo que busca hacer la psicología aplicada es mirar las conductas inadecuadas y tratar de buscar conductas más adaptativas. En lo personal yo considero que es un concepto dinámico y que está atravesado por variables económicas, por variables sociales, por variables culturales y obviamente por variables políticas. Nosotros no podemos pensar la salud mental o los temas mentales o el psiquismo humano por fuera de todas estas variables a las que yo les hago mención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, países que adhieren a un individualismo extremo, ¿qué es lo que promueven? Promueven que mediante la autonomía y la autodeterminación la persona puede salir adelante, ¿no? Esto tiene que ver también con la meritocracia. No es que se está mal por cuestiones ajenas a la persona, se está mal porque no te has propuesto salir adelante, porque no has intentado revertir ese estado. Mientras que en aquellos países donde prevalecen proyectos y concepciones más colectivas, se considera que una persona es sana cuando es capaz de pensar tanto en sí misma como también es capaz de pensar en pos del grupo y en pos de lo colectivo. Y acá me acuerdo que días pasados también hablamos en este espacio del mensaje del Eternauta: nadie se salva solo, y creo que esto también se vio un poco en la pandemia. Por eso cuando uno analizaba, como analicé en otros programas, lo que había pasado en Villa Crespo, yo digo, a ver, esta señora debe haber dado señales. El tema es si a veces los otros no es que no estén preparados, porque para advertir que el otro está triste o que pasa todo el día tirado en la cama no se necesita ser psiquiatra, se necesita destinar un tiempo para registrar al otro y mirar lo que le pasa. Por eso, bueno, quienes adhieren a las posturas más individualistas creen que es una cuestión de autonomía y de autodeterminación. Entonces, yo recién les decía, es un concepto que está atravesado por lo social, por lo cultural, por lo económico, por lo político, porque ¿qué es lo que está claro? Que cuando alguien, ya sea un ser, un sujeto, o cuando una sociedad padece, sufre, siente bronca, siente enojo, siente rabia. Recién cuando hablábamos con Gustavo Marangoni decíamos indiferencia, el 30 al 40% no fue a votar. Esto también va a impactar en la salud mental, en el psiquismo, en la mente o como le quieran llamar. Y además, hoy ya abundan investigaciones que correlacionan estos estados emocionales, la bronca, el enojo, la rabia, la indiferencia, la apatía, con distintos cuadros de salud física, como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo diabetes, cuadros de enfermedades cardiovasculares, o sea, entre otras, ¿no? Ya no se puede negar que lo que le pasa a la mente o al psiquismo va a tener implicancias en el cuerpo físico, si así se le quiere llamar. Entonces, entender qué se entiende por salud mental, yo creo que tal vez sea la primera cuestión, ¿no? Definirla, qué es para nosotros, qué es para un gobierno, qué es para un municipio, qué es para un grupo familiar, qué entendemos nosotros por salud mental. Y luego de poder definir, de poder encuadrar, de poder describir, de poder ponerle nombre, habrá que empezar a entender que se debe abordar durante todo el ciclo de la vida. Esto no es algo solo del adulto. Hoy vemos niños con
grandes problemas de salud mental, por el uso de las pantallas, por problemas de bullying, por consumo problemático de sustancias. Entonces, definirla para empezar a entender que hay que abordarla durante todo el ciclo vital, que debe ser parte de las agendas de gobierno, que se le tienen que destinar recursos humanos y financieros. Hoy nos preocupamos todos y días pasados, lo que había sucedido en Villa Crespo, y después tenemos que salir a darle un abrazo al Bonaparte porque recortan 200 cargos en el centro de salud insignia de lo que es la salud mental. Entonces, no es que falta serotonina, ¿no? No es que es un problema de neurotransmisores. A veces la salud mental está en jaque cuando la jubilación es escasa, cuando el dinero no alcanza, cuando la fuente laboral peligra, cuando no se puede tener un proyecto de vida. No siempre es la química cerebral, no siempre es la serotonina. A veces es la realidad en la que vivimos. Por lo tanto, mejorar, proteger, atender, registrar, ¿no?, lo que pasa es parte de los derechos que tenemos y que no debieran ser vulnerados. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Conoce más en msec.gba.gov.ar/ingreso. Súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Canciones con historias. Y pasado 1 minuto de las 17:30 es momento de nuestro espacio, de nuestro espacio de recreo, como yo lo llamo, ¿no? Este momento donde volvemos a escuchar canciones emblemáticas, donde tal vez nos enteramos de la historia que hay detrás de alguna canción. Para hoy, les confieso, tenía un tema seleccionado. Mi operador puede dar fe, que me dijo, me cambiaste el tema. Sí, es verdad. Porque bueno, hoy recién se los decía, a veces la realidad nos sacude, nos pega en la cara, porque es así, y bueno, y hay que, de eso se trata, ¿no? Hacer radio, de hablar de lo que está sucediendo. Lo cierto que sí, tenía otro tema, pero la noticia de la muerte del compositor, director de orquesta y gestor cultural Ángel Mahler, que se conoció el domingo a la mañana a través de su cuenta de Instagram, me obligó a hablar de él, porque la verdad fue un genio. Como les decía, el domingo a la mañana, en mi rutina, los domingos a la mañana, suelo ir a las redes sociales para compartir las columnas que hago sobre psicología que se publican en otros medios. Y en eso me encuentro, ¿no?, con un posteo, y una de las frases decía: se fue en paz, acompañado por el amor de su familia, después de haber dado una batalla intensa, con la lucidez, la dignidad y la entereza que siempre lo caracterizaron. Este era un posteo que hacía su familia desde su cuenta. Como se sabe, este creador, compositor de 65 años, había ingresado al sanatorio Finoquieto el 29 de abril. Tenía una descompensación general, un estado grave, ¿no?, producto de un derrame pleural, pero estudios posteriores diagnosticaron un melanoma metastásico con avance en pulmón y columna. Sabemos o recordarán que junto a Pepe Cibrián Campoy, a quien él había conocido en la década de los 80, fueron los gestores de éxitos históricos en el teatro comercial como fue El Jorobado de París y Drácula el musical. Drácula el musical se estrenó un 29 de agosto de 1991 en el Luna Park y marcó a fuego a esta dupla que en algún momento se resquebraja, ¿no? Hubo un distanciamiento entre Ángel Mahler y Pepe Cibrián Campoy.
Pero bueno, pasados los años y como si estuviera escrito, ¿no?, en el destino de ellos, volvieron a reunirse y repusieron esta obra de culto que siguió marcando récords, que siguió convocando a la gente tanto en Buenos Aires como en Mar del Plata, como en cada teatro provincial o local en distintas ciudades. Yo, de hecho, Drácula la vi en la década del 90 en el Teatro Municipal de Bahía Blanca. Ángel Mahler nació el 23 de mayo de 1960 en Villa Devoto y su nombre verdadero era Ángel Pitito. A los 7 años hace una visita al Teatro Colón. Yo, de hecho, cuando salgo de la radio y vuelvo a mi casa caminando y paso por el Teatro Colón y uno ve que por ahí salen los chicos que hacen la excursión, la visita al teatro con la escuela, yo digo, ¿cuántas vocaciones se despertarán, no? Porque esto fue lo que le pasó a Ángel Mahler. A los 7 años visita el Teatro Colón y esto despierta su interés por la dirección orquestal y por la composición. Cuando él era chico, sus padres querían que él fuera ingeniero, ¿no? Todo tiene que ver, tal vez hasta con una cuestión histórica, de creencias, de cultura. Y él llegó hasta anotarse en la Universidad Tecnológica y al poco tiempo le dijo a sus padres, discúlpenme, pero esto no es lo mío va por otro lado. Él estudió piano y composición con Evi Zwillinger, con Eda María Sangrigoli y con Manuel Juárez, y poco tiempo después comenzó a dirigir y componer. Dicen que cuando él empieza a estudiar piano, él dijo en, no me acuerdo si 5 años, quiero llegar a ejecutar este instrumento como Beethoven. ¿Y qué se dio cuenta él? Que más que tocar, a él lo que le gustaba era crear. Pero lo cierto es que su formación estuvo influenciada por grandes maestros como Verdi, Wagner y Mozart. El listado de espectáculos que llevan su firma son innumerables. Podemos citar Las Mil y Una Noches, Calígula, Dorian Gray, Mireya, un musical de tango, El Ratón Pérez, El Fantasma de Canterville, El Gato con Botas, Otelo, Excalibur, Sandokan, El Tigre de la Malasia y La importancia de llamarse Wilde. En paralelo, compuso la música para las películas Otra historia de amor, Gracias por los servicios y Los taxistas del humor. En televisión, porque también pasó por allí, fue parte de los programas El Mundo de Antonio Gasalla, Hola Susana, El Show de Carlitos Balá, Peor es Nada y Aquí Podemos Hacerlo. Y a lo largo de sus años trabajó con cantantes como Sandra Mianovich, Marilina Ross y Raúl Lavie. También con Memphis La Blusera. Dirigió musicales nacidos y criados en Broadway como La Calle 42, Mi Bella Dama y Hello Dolly. El mundo de la política también fue un escenario para Ángel Mahler, porque él fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante 2016 y 2017, cuando era jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Y durante este corto periodo, su jefe de gabinete fue Leo Cifelli, actual hoy secretario de Cultura de la Nación, que trabajó en varios proyectos junto a Mahler. Recordemos que Mahler también creó la Sinfonía número 1 del Fin del Mundo, la Sinfonía número 2 Los Glaciares, todo esto inspirado en la Patagonia Argentina, y la Sinfonía número 3 Las Cataratas. Además, compuso un Requiem Kadish en homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA, que estrenó y dirigió en el Teatro Colón, estando al frente de 200 artistas entre músicos y cantantes. A lo largo de su trayectoria recibió un premio ACE por la música de Drácula, el premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires por la música de Lucifer, El último enemigo, el Estrella de Mar por Robin Hood, el musical, el premio Hugo a la mejor música por Drácula y una mención de honor de ACE a su trayectoria. Desde Punto G nos parecía merecido rendirle este tributo, traerlo a nuestras canciones con historia y despedir a este grande, a este genio, escuchando del musical Drácula, Soñar hasta enloquecer.
cuándo volverás. Perdón, pero yo sin ti estoy tan perdido. Siento que la vida se tiñe de gris. Saber que no están tus besos, que hoy no te abrazaré. Soñar hasta enloquecer que estás a mi lado, mas cuando despierte no te encontraré. Ya sé que el sol sale igual que el mar, no se detendrá, que los amantes siguen amando. Solo que en mí todo da igual si tú no estás. Apurar las horas que hacer cada amanecer, y quién me protegerá al sentirme niño cuando tenga miedo. ¿Quién me cuidará? Ya sé que el sol sale igual, que el mar no se detendrá, que los amantes siguen amando, solo que en mí todo da igual si tú no estás. Dime pronto ya, ¿cuándo volverás? Punto turístico. Y la verdad que sí, que venimos con ganas de viajar y de sorprendernos. No sé a dónde nos va a llevar hoy, si vamos lejos, si vamos cerca. Venimos de hacer Londres en 2 etapas, así que bueno, no sé si hoy retornamos para Argentina o si seguimos recorriendo el viejo continente. Pero bueno, ya es momento de presentarla a ella y conocer a dónde nos vamos hoy en este punto turístico. Vamos a darle la bienvenida a nuestra experta en viajes. Buenas tardes, Sonia Iguacel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Guille. Acá estoy preparando ya la maleta, no muy grande, para irnos de Londres a Edimburgo. Ah, mirá vos la propuesta, ¿no? Digo, por ahí nos llevas para algún lado que hace siempre el salpicadito, Europa, Argentina, así que seguimos en el viejo continente. Bien. Seguimos, vamos a hacer Reino Unido en todos estos viajes y luego volvemos, que tengo unos viajes preparados en la Patagonia que son muy lindos para hacer. Bien, entonces el destino de hoy, Edimburgo. Edimburgo, capital de Escocia, parte del Reino Unido, pero otro patrimonio cultural, otra forma de vida, más al norte, otro clima, en algunos casos parecido, pero estamos en otra cultura también. Y te propongo unas 4 noches en Edimburgo, incluyendo unas excursiones. Bueno, ¿sí? Vamos con las 4 incluyendo noches. Unas excursiones a los lugares también bastante más famosos, como el lago Ness y su monstruo,
Bueno, los lagos escoceses son uno de los mayores patrimonios naturales que tiene ese país y las costas, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a pasear por Edimburgo. Bien. Creo que si yo tuviera que seleccionar por dónde empezar, empezaría por la Royal Mile. La calle principal, en un extremo tenemos el castillo de Edimburgo, para mí uno de los castillos más impresionantes que me tocó visitar, y en el otro extremo de esa calle de Perdón, la Royal Sonia, Mile, ¿uno de los castillos más impresionantes de toda Europa? para mí sí, yo lo ¿Qué consideraría dato? Sí, es un castillo que además te lleva muchísimo tiempo visitarlo, lo ves desde casi toda la ciudad, desde ahí ves casi toda la ciudad, tiene mucho para ver, es un castillo muy Sí. vivo porque hay mucha vida interna, es uno de los monumentos obviamente más visitados, y su posición en una roca es sumamente estratégica, como la de la mayoría, claro está, de los castillos. Y ahí tenés desde capillas para explorar, joyas de la corona, las vistas desde las murallas, ciertas ceremonias que se dan, guardias vestidos de una manera en que uno lo ve en las películas, cañones. La verdad que es un paseo que en sí mismo puede ocupar toda una tarde, ¿eh? O podés hacerlo más corto también, ¿sí? Y luego bajar caminando desde el castillo a la calle esta que yo te digo, que es como la calle más histórica, que conecta, te decía, ese castillo con el palacio de Holyrood House, ¿no? Que es como la residencia oficial de la monarquía escocesa. Y ahí tenés para visitar en ese palacio, que está en el otro extremo de la calle, los apartamentos reales, las ruinas de la abadía de Holyrood. En el medio, en esa Royal Mile que te decía, hay un montón de las típicas tiendas de souvenirs, donde ves el tartán escocés, qué sé yo, hay como muchas cosas que como turistas nos resulta como muy simpático de conocer. Bien, ¿y en Palacio? El palacio es uno de los lugares más icónicos también. A mi gusto en particular. Porque veníamos de Londres, donde todos los museos se puede entrar gratis. Ahora acá ya No, hay... aquí no, aquí ya no. Tenemos una entrada de un poquito menos de 20 libras en el castillo y un poquito de 20 libras en el palacio. No estamos. Escocia no es un país económico, como insisto, ante la realidad de nuestro país, hoy nos resulta más accesible dado la condición del dólar que tenemos hoy. Pero es un destino que normalmente a nosotros nos resulta un destino como para cuidar el dinero, pero tenemos cosas que pagar. ¿Sí vas a decir algo? No, estaba pensando, más o menos una noche de hotel es comparable con lo que puede ser Capital Federal, o estamos hablando de... No, más caro, sí. Sí, las noches de hotel pueden estar 100 libras, 120 libras, sí. Podemos conseguir en Buenos Aires alojamientos más económicos, claro, a la mitad incluso. Obviamente los estándares son distintos, ¿no? Un 3 estrellas porteño no es un 3 estrellas en Europa. Claro. Exacto. Entonces, bueno, siguiendo la escala de estrellas, no sería como equiparable nuestro sistema a sistemas de otros lugares indicados habitualmente como más avanzados, ¿no? Claro. O con mayor desarrollo turístico. También en Escocia podemos ver paseos universitarios, ¿no? La universidad, bibliotecas universitarias, que a mí me gusta mucho ese paseo. También podemos ver la silla del rey Arturo en este lugar que es un volcán en realidad y que oficia como de un lugar de vistas especial, que es de Arthur's Seat, lo vas a encontrar, ¿no? El sillón, sí, o el asiento del rey Arturo. También tenemos el Museo de Escocia, que en este caso sí es gratuito, al ser un museo, no un monumento como en las otras situaciones. Entonces, en este caso, al ser un museo, es gratuito y ahí hay exposiciones del Museo Nacional de Escocia de historia, de ciencia y de cultura escocesa,
y es bueno para todo tipo de edades e intereses, ¿no? Y tenemos también Calton Hill, que es un lugar con una colina, ¿no? Calton Hill, donde hay monumentos como el Monumento Nacional, National Monument, otro monumento, el de Douglas Stewart. Hay fotos para hacer fotos divinas para el atardecer. Ese lugar es para instagrameable. Muy bien, como en Florencia, la vista del balcón de Florencia, como le digo yo, sí. Exactamente, sí, hay lugares que son, por algo también son tan populares, ¿no? Hay vistas que son únicas, tal vez lamentablemente turistificadas hoy, ¿no? Te lo dice alguien del turismo, pero sí. A veces el turismo puede terminar siendo iatrogénico, ¿no? Terminar estropeando los lugares aquellos que son divinos de conocer, de comprender, de experimentar, ¿no? Pero es verdad que Europa está sufriendo una gran masa, y lo digo así, sufriendo, porque los residentes locales obviamente se sienten muy invadidos por el turismo. Sí. Claro. Fíjate las protestas en Barcelona en España sobre todo, es que esto les eleva el costo de vida un montón. Bueno, está pasando este fenómeno en Buenos Aires también, ¿no? Con los Airbnb, el problema de la vivienda, encontrar una vivienda accesible, porque obviamente se comercia y se piensa más en el turismo. En lo que es más rentable tal vez para algún sector. Claro, para los dueños. Bueno, y saliendo un poquito, como te decía, de Edimburgo, tenemos 2 excursiones que yo diría que son como las más típicas que uno hace cuando está ahí. Una es ir al castillo de Stirling y al lago Loch Lomond, y ahí se puede hacer un paseo por barco. Esto se puede hacer por tu cuenta si te animas a conducir ¿el barco? Del lado... No, perdón, hacer este paseo. No, porque a ver, acá tenés los barquitos esos a pedal que te los podés alquilar en los lagos de Palermo, pero... Claro, sí. No, esta es una excursión a Stirling y el lago Lomond, que es como muy conocida y que puede salir alrededor de unas 50 libras, pero insisto en que esto, si uno se siente más cómodo alquilando coches, hay muchos lugares para recorrer en Escocia alquilando coche. Hay que tener siempre presente que se maneja por el lado contrario al nuestro, y a veces eso puede generar más nervios a quien conduce. Y otra excursión que te decía que hoy es a las Highlands, esas tierras escocesas altas, las tierras altas, donde ves esos acantilados hacia el norte de Escocia, y el lago Ness, famoso por el monstruo mitológico. Y también es una zona muy bonita están las vaquitas esas que tienen flequillo, que no me acuerdo el nombre, esas vaquitas típicas de las postales escocesas. Hay muchos lagos para recorrer en esos caminos. Uno podría pensar en el Camino de los 7 Lagos en Argentina, no por el tipo de paisaje, sino por un tipo de ruta así, muy paisajística. Claro. Entonces, creo que Edimburgo cierra como un destino a continuación de Londres o previo a Londres, si uno decide explorar en un viaje a Europa el Reino Unido. Bueno, Sonia, impecable. No sé con qué vendrás la semana que viene, porque sos capaz de decir, bueno, y después de Edimburgo nos vamos y seguís haciendo el recorrido, o tal vez ya no, pero bueno, vamos a dejar en suspenso. Así que gracias por este rato, Sonia, ha sido un placer. Bueno, muchas gracias, para mí también siempre participar. Punto cultural. Y a 7 minutos de las 18 horas llega el momento de repasar la cultura. Y hoy, ¿qué les traigo? El otro día, cuando lo tenía en mis manos, digo, a ver, no necesita mucha presentación, es algo que se vende solo, pero quería dedicarle el espacio de hoy. Ella es la escritora en lengua española más leída en el mundo. Se imaginarán de quiénes les estoy hablando.
y tiene cifra récord en lo que son ejemplares vendidos. Escuchen esto, 77 millones de ejemplares. Una genia. Lo cierto es que sí, llegó a las librerías, lo tuve en la mano, estaba apurada, no lo compré, pero ya llegó a las librerías la última novela de Isabel Allende, Mi nombre es Emilia del Valle. Dicen que el personaje central tiene muchos puntos en común con la vida de la propia Isabel Allende. Trata de Emilia, que es periodista, es viajera, es una mujer que nació en una familia poco convencional y que transgredió los límites de una sociedad ultraconservadora. Pero estos no son, digamos, los únicos rasgos excepcionales de este personaje. Además de su apellido, que la emparenta con otra familia literaria de Isabel Allende y su libro más famoso, como fue La Casa de los Espíritus, que de hecho La Casa de los Espíritus es el libro que le abre las puertas en Estados Unidos a Isabel Allende y le abre también las puertas del cine y le da esta dimensión planetaria que tiene la obra de ella con 77 millones de ejemplares vendidos. El hecho histórico alrededor del cual se desenvuelve la historia de Emilia es la Guerra Civil de 1891 en Chile, famosa por episodios muy crueles como es la masacre de Concón y Cañas. Les decía, es un personaje transgresor, ella es una cronista fuerza de voluntad, imagínense en esos años ser periodista y además iniciarse en este oficio que era negado a las mujeres y en el peor de los escenarios posibles como lo era Chile y como era el tema de una guerra. Lo cierto es que se abrirá camino en la tierra de sus ancestros, donde podrá al fin reconocer su identidad y también enamorarse, como pasa con tantos personajes a los que les ha dado vida Isabel Allende. ¿Qué dijo Isabel Allende en la presentación de este nuevo libro? Dijo, varias personas señalaron que Emilia es mi alter ego, pero no fue algo intencional. Nos parecemos en que ambas comenzamos en el periodismo y somos algo avanzadas para el tiempo que nos toca vivir, pero ahí terminan las similitudes. Dice Isabel Allende que Emilia es mucho más interesante y más valiente que yo. Esto fue lo que ella dijo en la presentación del libro. Entre las cientos de distinciones que recibió a lo largo de su carrera, se puede mencionar el ingreso a la Academia de Artes y Letras de Estados Unidos, se lo considera uno de los premios más importantes. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad que le dio Barack Obama y la medalla por la contribución destacada a las letras americanas, que fue la segunda autora extranjera en recibir esta distinción y la primera de la lengua española. Se prevé que Isabel Allende vuelva este año a Chile, que bueno estaría poder ir a verla, es acá nomás, a presentar Mi nombre es Emilia del Valle, una historia en la que su patria es más que nunca protagonista. Así que para los amantes de la literatura, para los amantes de la novela, para los seguidores de Isabel Allende, ya está en los escaparates de las librerías su última obra. Ella dice que el 8 de enero, el año que ella va a escribir, el 8 de enero es el día que comienza. Ese año escribe, al otro año no escribe porque tiene presentaciones. Quiere decir que estamos en 2025, este libro fue iniciado seguramente el 8 de enero de 2024. Les repito, mi nombre es Emilia del Valle. Y ya nos vamos, 17:59, 14 grados 3 décimas, mañana baja la temperatura, una máxima de 12 grados, una mínima de 6, ya se viene el frío. La entrevista de Gustavo Marangoni ya está en la red social X para los que la quieren escuchar.
Lo que hablamos acá desde el punto de vista psicológico lo pueden encontrar los domingos también en Radio Perfil. Gracias, Gerardo, por la operación, impecable como siempre. No se vayan, que ya llega mi amigo Sergio Rosso, ahí me está saludando y agitamos acá los brazos con su rosca y casta. Y a vos, oyente, gracias por haberme acompañado en esta tarde fría. Te espero el próximo martes a las 18 horas acá en AM 1220 Ecomedios. Soy Guillermina Rizzo y me despido de vos. Buena semana, buena vida. Chao.